Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Un tiempo con Dios para meditar todo el día. No hay justos desamparados. Y leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículos 25 y 26. Y dice la palabra de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. No hay justos desamparados. Y es un texto que narra el rey David ya en una edad avanzada. Nos muestra unas palabras cargadas de una certeza de lo que él habla. Él lo ha vivido, dice: joven fui y he envejecido. O sea, lo está hablando ya anciano. Escribe estas letras, escribe este Salmo 37, y estos versículos son una reflexión de la gracia y la misericordia de Dios, y muestra cómo no existen justos desamparados. No cabe tal cosa como creer que una persona esté desamparada por Dios y que haya sido justificada a través de Cristo. Es decir, no existen hijos de Dios que hayan nacido de nuevo que estén desamparados por Él. Porque si fuese así, Dios mismo estaría faltando a su palabra. Y el rey David lo reconoce acá a través de su experiencia en toda la vida y todo lo que vivió el rey David. La muerte de su hijo, problemas, el que estuviese detrás de la muerte, huyendo del rey Saúl porque lo quería matar, cuando la gente toda le dio la espalda, cuando tuvo hambre, cuando tuvo que parecer como un lunático para que no lo confundieran y lo mataran, cuando tuvo que esconderse en una cueva. David pasó cantidad de cosas en su vida y está haciendo un examen y está mostrando que fue joven y ya está anciano, y dice: realmente no existen justos desamparados. Yo siempre escuché una frase, y sobre todo de niño, comparando con lo que hizo el rey David, y siempre me decían: si te portas mal, Dios te va a castigar. Era una de las frases, o si no, si te portas mal, el coco viene y te va a llevar. Pero siempre trataban de asimilar con, obviamente, el coco, con la parte mala, pero también con un Dios castigador. Y yo creo que muchos crecimos hasta un punto, yo ya no, otros han crecido con ese calificativo de Dios como un Dios castigador, fuerte, bravo. Y por eso tienen una idea de Dios no correcta. Y viendo todo el trasfondo en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, la terquedad, la necedad del hombre acerca de su relación con Dios, el no querer buscarlo, el buscarlo a su manera, el no querer asumir responsabilidades, sino como hijos necios, siempre queriendo solo privilegios, pero no más.
Y es que muchas veces a los hijos, o más bien los hijos recuerdan que tienen deberes y siempre se los están recordando a sus padres, pero se les olvida que también tienen derechos. Y espiritualmente es el mismo principio, porque muchos conocemos a Cristo Jesús y tal vez oramos solo esperando bendiciones, respuestas, pero se nos olvida que también tenemos derechos como hijos. Y esos derechos son los que la Biblia nos enseña y los llama obediencia. La obediencia es lo que Dios ama. La obediencia es lo que hace sonreír a Dios. La obediencia es en lo que Dios se place, lo que es olor grato, lo que es algo en lo cual Él se siente orgulloso también de nosotros. La obediencia. Y cuando nosotros obedecemos y estamos allí entendiendo que también tenemos derechos, no solo deberes, es que podemos comprender esta palabra, que nunca habrán justos desamparados. Tenemos que entender que desde el Antiguo Testamento Dios habló de el bien y del mal. Él puso sobre la mesa mostrándonos todo lo que es malo, lo que no debemos hacer, pero también mostrándonos el camino del bien y mostrándonos lo que podemos hacer. Y pueden haber dos tipos de reacciones, si lo puedo llamar así, ante la forma en la que Dios obra. Por darme a entender, una es que muchos, cuando no tienen una relación con Dios, o algunos, siempre van a ver el castigo de Dios y van a hacerse una imagen de un Dios malo, de un Dios perverso, que mata, que daña, que tacha, que quita, que permite, y todas estas ideas que el mundo tiene, pero también la religión tiene. Pero cuando empezamos a tener una relación con Dios, no religión, sino empezamos a conocer el corazón de Papá Dios, cómo a través de su palabra entendemos que es al contrario, Dios es muy bueno, y precisamente porque es bueno, Dios tiene que castigar el pecado y tiene que castigar la maldad. Si tú le dices a un hijo, no metas el dedo en el enchufe porque te va a pasar corriente, y cuando tú no estás, él lo mete, pues él asumirá las consecuencias, él tendrá que sufrir las consecuencias, y eso no hace que un padre sea malo porque lo advirtió, pero nosotros como hijos tomamos las decisiones de decidir o no decidir. Y eso me muestra que hay personas que pueden estar criticando o juzgando a Dios a través de que castigue la maldad. Pero otros le damos gracias a Dios, porque si Dios castiga la maldad, quiere decir que Dios es verdadero, que Dios es bueno, y que si Dios cumple esa parte de castigar el pecado, quiere decir que Dios cumple todo, y por ende la suma de su palabra es verdad. Ver cómo Dios cumple sus promesas en cuanto a que Dios castiga el pecado, aborrece el pecado, no ama al pecador, y ver cómo se cumple eso, obviamente eso aumenta nuestra seguridad y nuestra fe y nuestra esperanza de que si cumple en ello, ninguna de sus promesas dejará de cumplirse, porque siempre está más dispuesto Dios en manifestar misericordia y bondad que a mostrar severidad. Dios lo ha hecho todo para que nosotros no suframos castigo y por el contrario podamos obtener sus bendiciones. Pero es la necedad del corazón, la terquedad del hombre que no ha entendido que tiene derechos y cree que solo tiene deberes, y por ende no se deja abrazar por esa misericordia que Dios tiene para con nosotros todos los días. En esto veo cómo se refleja el amor de Dios para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida eterna y para perdonarnos de todo lo malo que hemos hecho.
Dios nos perdona, claro que sí, pero cuando Él sabe que realmente nosotros le amamos, le creemos y queremos cambiar nuestra vida, es muy importante entender que la desobediencia trae consecuencias, pero también que a los justos, a los hijos de Dios, Dios siempre estará allí para levantarnos. Por eso este texto hermoso, y cuando lo leemos en Nueva Traducción Viviente, dice: una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Realmente las ventajas de ser justos, de ser hijos de Dios, de ser justificados por nuestra fe a través de Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos enseña esto, son muchas. Recuerda que no somos buenos, la Biblia dice que no somos buenos. Entonces Dios separa a los malos de los justos, no nos llama buenos, porque no hay bueno ni uno. Somos justificados por nuestra fe en Cristo de nuestros pecados. Y dice que para los justos, todos los que somos justificados, nunca estaremos desamparados. Y qué hermoso que dice que nuestros hijos son una bendición. Concluyo con este hermoso versículo de Isaías capítulo 4, versículo 3, 5 y 6 en traducción lenguaje actual, que dice: cuando llegue ese día, haré que prosperen y vivan bien. Mi pueblo se pondrá orgulloso de los frutos que su tierra le dará. Entonces protegeré a mi pueblo con una nube durante el día y una llama de fuego durante la noche. Así durante el día los protegeré del calor, de la lluvia y de la tempestad. Son promesas que Dios tiene para los justos. Y qué hermoso entender que su palabra nos muestra cómo Dios no nos desampara. Él dijo que nunca nos dejaría, que nunca nos abandonaría. Y estas son palabras de un hombre. Estas son palabras del rey David, pero son palabras que confirman la bondad, la misericordia de Dios. El mismo rey David dice: fui joven, hoy estoy viejo, y hasta el día de hoy no he visto ningún justo desamparado. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias porque esta es una promesa para los justos, que nunca estaremos desamparados, bendito Dios, que aunque el mundo podrá decir cosas, las noticias podrán decir cosas, tu palabra nos enseña, amado Rey, que nunca nos abandonarás, que por más difíciles que sean las circunstancias, tú siempre estarás con nosotros mientras nosotros caminemos bajo tu palabra. Gracias, Padre, por darnos bendición cada mañana, porque hay una nueva misericordia cada vez que abrimos los ojos, cada vez que sale el sol. Porque tú haces llover, pero también haces salir el sol sobre justos e injustos. Gracias, precioso Rey, porque los que verdaderamente te han conocido, como el caso del rey David, pueden dar testimonio de tu bondad y de tu amor. Te amamos, Padre, y te bendecimos y dejamos esta hermosa mañana y este día en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.